muchas gracias por la invitación. Como ya mencionaron, yo soy Javiera Muñoz, soy médica pediatra y trabajo como asesora en el gabinete de la ministra y soy parte de la mesa en conjunto con otros profesionales que conformaron esta orientación técnica de transporte pediátrico neonatal. Yo, como les dije, voy a hablar primero del contexto epidemiológico y lo que fue la problemática para poder entender el nacimiento de esta necesidad, ¿ya? Bueno, no tengo conflictos de intereses. Y a ver, les pongo esta foto evidenciando que hay como durante todos estos años, no es que no se haya avanzado, pero sí hubo luces, pilares separadas que intentaban avanzar en este sentido, en base principalmente como a motivaciones personales, pero la verdad que todos relativamente separados, un poco más distantes entre sí, hasta que en los últimos años ocurrió una cohesión, una fusión de todas estas partículas que permitieron este haz de luz que ha facilitado la creación de los espacios públicos en donde estamos, las políticas públicas que aspiramos a desarrollar y sobre todo el desarrollo de la parte técnica. Entonces, al final, la suma de nuestras intenciones individuales fue haciendo esta luz colectiva hacia esta área. Y bueno, desde este rayo de luz colectivo empezamos a avanzar a pasitos muy pequeños, porque todavía nos queda un largo camino que avanzar, pero por lo menos ya dimos el primer paso que vendría siendo esta publicación, ¿ya? Em, una de las cosas que pudimos ver y pudimos ponernos de acuerdo como mesa es que teníamos una problemática bastante de cuidado, ¿sí? Que era principalmente la ausencia de especialización en el traslado crítico y pediátrico neonatal. Ahora, ¿esto a qué se refiere? Que hay efectivamente una ausencia en el manejo técnico de los pacientes pediátricos y neonatales, hay una ausencia de investigación en esta área, hay una ausencia o una brecha tremenda en la dotación de equipo biomédico, material, hay una ausencia de capacitación en esta área. La red también está subóptimamente fortalecida para esta disposición, ¿ya? Y también hay una dificultad tremenda en el acceso, es decir, hoy el sistema de transporte pediátrico neonatal no es de acceso universal y a eso es una de las cosas que queremos aspirar, es decir, que un niño tenga igual de oportunidades de sobrevida si es que es de Santiago o si es que vive en regiones, si es que es ISAPRE o si es FONASA, todo independiente de cualquier tipo de factor socioeconómico, geográfico o lo que sea, simplemente por ser chileno o por vivir en nuestro territorio, tiene acceso universal a este derecho finalmente. Así que bueno, desde esta problemática la verdad que fuimos a mirar un poco en la literatura y pudimos evidenciar de que, bueno, les dejo este trabajo acá que a mí me gusta mucho, que es un Lancet del 2010, que destaca que si efectivamente el efecto en un equipo capacitado, especializado, y no me refiero a especializado que todos tengan la especialidad, porque ahí claramente podríamos incluso dispararnos en los pies, pero me refiero a que tenga una profundización en capacitación, que tenga requerimientos mínimos exigibles o deseables, ¿ya? Que tenga que los sistemas que haya un sistema de traslado o que estos sistemas de traslado tengan protocolos, es decir, que haya una estructura en torno a un sistema de traslado. Si se fijan, aumenta la sobrevida, ¿cierto? Acá podemos ver un gráfico en donde con un equipo especializado, como en los conceptos a lo que me refiero, el PIM, que es un índice de mortalidad, se mantiene en el tiempo a pesar de los kilómetros recorridos. Así que súper importante también que empecemos a mirar con estos ojos este camino. También fuimos a mirar en otras publicaciones, sobre todo en la parte más neonatal, ¿cierto? Que hay múltiples grupos de estudio a lo largo del mundo. Nosotros la verdad que miramos bastante Cataluña. Esto viene del Hospital Sant Joan de Déu, que son las recomendaciones sobre el perfil de competencias y estándares del sistema del traslado neonatal en España. Muy interesante paper también. También abajo hay uno que es americano, que todos la verdad que empiezan a hablar de lo importante que es estructurar un sistema de traslado con todos sus ámbitos, ¿ya? Bueno, también acá les dejo también, ¿no? otros tipos de publicaciones en la que nos hemos basado y también son parte de la biografía de nuestra orientación.
¿Y qué pasa en Chile? ¿Dónde están nuestras investigaciones? Tenemos algo publicado y la verdad que fuimos a profundizar y lamentablemente nos encontramos con este desierto. No hay, la verdad que nada publicado, excepto un trabajo del 2021 con respecto a transporte pediátrico, pero lamentablemente nos falta bastante. ¿Cómo no nos va muchísimos desafíos locales, ya? Y estoy hablando de desafíos locales primero desde la geografía, ¿cierto? Tenemos todas estas regiones, que cada región es tremendamente distinta entre sí, cada una tiene su particularidad geográfica, cada una tiene su particularidad sociodemográfica, así que es tremendamente importante empezar también a adaptar lo que queremos hacer a nuestros desafíos. También tenemos, bueno, los geográficos que ya les mencioné con estos hermosas postales de nuestro país, y también tenemos alteraciones y desafíos sociales, ¿cierto? Sabemos que Chile es un país tremendamente desigual. Aquí les traigo el índice de Gini, que el índice de Gini es para ver cuán desiguales son las sociedades en cada país, ¿sí? Un índice de Gini cercano a cero es un país más igual y un más lejano a cero es más desigual. Nosotros, la verdad, en América Latina estamos situados la verdad que dentro de los últimos lugares. De la OCDE lo mismo, no es sorpresa para nosotros, sin embargo, esa desigualdad se ha ido trabajando a lo largo de los años y este tipo de iniciativas también nos lleva hacia la igualdad, hacia la equidad principalmente, ¿sí? Y bueno, profundizando y buceando para ver qué teníamos en nuestro país publicado al respecto, encontramos este trabajo que les mencioné ya anteriormente del 2020, perdón, del 2001, publicado por el doctor Raúl Busto en Concepción, donde se caracterizaron los pacientes traslados pediátricos de la base de Talcahuano en SAMU en 18 meses. Y se pudo ver de que durante ese periodo de tiempo se trasladaron 113 pacientes pediátricos, ¿cierto? Acá podemos ver la distribución por diagnóstico. Teníamos en ese tiempo que la mayor causa de transporte pediátrico era la causa traumática. Hoy eso ha cambiado un poco el perfil del traslado, del diagnóstico traslado. También acá a la mano derecha podemos ver también la distribución de qué tipo de diagnóstico en particular era el mal traslado, y el mal traslado era los pacientes con TEC. Obviamente desde entonces a la fecha han habido un montón de inversión en relación a seguridad, así que obviamente eso afortunadamente ha cambiado, ¿ya? Y afortunadamente, con todo este movimiento, con todo este haz de luz colectivo que hemos logrado, donde hemos logrado confluir muchas personas del interés común, podemos ya decir orgullosamente que tenemos una estadística local desde el año 2023, donde partió toda esta iniciativa, que fue ya en junio. Así que les vamos a mostrar algunos gráficos de lo que tenemos hasta el momento, ¿ya? Acá les traigo, esto recién salió del horno de la 31 de la gestión de traslados pediátricos en estado crítico. Como podemos ver, ha tenido una curva bastante oscilante, en donde afortunadamente, y estamos la verdad que bastante orgullosos, si se fijan, la causa respiratoria, acá evidenciada en azul, ha estado bastante, bueno, significativamente menor con respecto a los años anteriores. Esto gracias a probablemente al nirsevimab, así que estamos muy contentas con eso, ¿ya? También podemos ver en amarillo las causas no respiratorias, es decir, con este gráfico podemos inferir que si bien estamos en campaña de invierno, las causas no respiratorias se mantienen prevalentemente, y por lo tanto nos refuerza que necesitamos tener un sistema de traslado estructurado, no solamente en campaña de invierno, sino que ojalá en continuidad, ¿ya? Acá tenemos los casos neonatales por mes ya del año 2023. ¿Y por qué parte en julio? Porque nosotros partimos nuestro trabajo, la verdad que empezamos a trabajar juntas con Carolina en julio del 2023, y ahí partió recién la recolección de datos. Por lo tanto, todo nuestros datos recolectados por nosotros mismos a través de la UGCC son desde julio del 2023. Obviamente hay traslados, hay casos, hubo todo o sea, partió mucho antes también, pero nosotros tenemos graficado nuestra propia estadística desde el 2023, ¿ya? Podemos ver que la campaña de invierno afectó bastante también a los neonatos. Ahí en agosto tenemos una barra que se dispara, ¿cierto? También en octubre hubo un segundo alza, y después ya hacia el verano fue disminuyendo.
Continuamos también con los números de casos neonatales por mes el 2024, regulados por UGCC. Desde enero a agosto, podemos ver que enero la verdad que tuvimos bastantes casos regulados, hubo un alza y febrero ya fue disminuyendo y ahora en junio, si lo podemos comparar con el año anterior, podemos ver que es relativamente similar, ¿ya? Ahora se preguntarán qué tipo de diagnósticos tendrán estos pacientes. La verdad que esto fue en el año 2023. Como pueden ver, la barra que más se lleva diagnósticos es la insuficiencia respiratoria, relativamente esperado con cómo fue la campaña de invierno del año 2023. Y la que le sigue es otros. Ahora acá nosotros tenemos, y bueno, ya aprendimos de esto, un error estadístico porque, claro, pusimos en otro una como autollenado, como llenado por los reguladores, así que la verdad que acá hay bastante variabilidad de diagnósticos, pero ya fuimos a desenterrarlos para poder clasificarlos mejor, ¿ya? También le sigue la causa de prematurez extrema, muy prematuro, cardiopatía congénita, malformaciones de vía aérea, hipertensión pulmonar persistente, apnea, asfixia perinatal y bronquiolitis en menores de 28 días. Esto es el del año 2024. Como podemos ver, si se fijan y comparamos la causa de la insuficiencia del año 2023 ha bajado notablemente. El prematuro se mantiene relativamente similar. Muy prematuro ha bajado un poco y continuamos con el tema de los otros que todavía seguimos en modificación estadística, ¿ya? Para poder desglosarlo mejor principalmente. Acá les traigo también orgullosamente el tema de los ECMO neonatales. Estos son números de casos de ECMO neonatales por mes el año 2023 regulados por UGCC. Estos son datos extraídos gracias a la UGCC Minsal. Podemos ver que también en el mes de agosto tuvimos 7 casos, que fue bastante. Se disparó y después se volvió a tener una baja en octubre y volvió a tener 2 casos en noviembre. Luego no ocurrió nada en diciembre y ya este año, como podemos ver, tuvimos también un alza en el año, o sea, perdón, en junio, ¿ya? Con 5 casos, principalmente por casos en relación, como en casos relacionados con la prematurez. Eh, Acá también les traigo un comparativo, un gráfico que evidencia los pacientes con requerimientos de ECMO año 2023 a la izquierda, año 2024 a la derecha, ¿ya? En azul están los casos adultos y en naranjo están los casos pediátricos. Como pueden ver, y acá es bastante interesante, bueno, este gráfico es hasta la semana 26, vamos a la semana 31, ¿ya? Hasta la semana 26, como podemos ver, en el año 2023, si se fijaban, había una gran concentración durante los meses de campaña de invierno, ya desde la semana 18 hasta la semana 26. Gran concentración de ECMO pediátrico. Y como podemos ver acá, en el año 2024, comparativamente, si bien están los mismos casos, pero están mucho más esparcidos, lo cual estresa menos a la red. Probablemente esto también en nivolumab haya tenido relación a esto, así que también está veremos el tema de la conclusión. Estos son, la verdad, que número de pacientes por tipo de soporte ventilatorio el año 2024. La mayoría, afortunadamente, estaba en oxigenoterapia ambiental, pero también tenemos un porcentaje, o sea, un número absoluto no menor en ventilación mecánica invasiva, CPAP, naricera, CENAF y BAFO, ¿ya? Ahora, la distribución, también este es otro gráfico que les traemos comparativamente desde el año 2021, 2022 y 2023, según hospitales de origen, ¿ya? Como podemos ver acá, el Complejo Hospitalario San José es quien, por lo menos hacia el año 2022, fue el que tuvo mayor casos de derivaciones. Lo sigue el Hospital Gran Benavente. Estos son, ojo, casos pediátricos y neonatales, ¿ya? Pero obviamente, claro, el Hospital San José solo tiene neo. Le sigue Hospital Gran Benavente, Hospital Clínico San Borja Riarán. Así que esto también nos da una buena radiografía para poder evidenciar cómo estamos, cuál es el estado en relación a las derivaciones y traslados en nuestro país. Ahora, con toda esta estadística local que lleva poco tiempo, que todavía tenemos que hacer cosas y con más, hilando mejor, cómo estamos para poder también ver dónde primero intervenimos, ¿ya? Em,
Paralelamente a esto, pudimos seguir avanzando teniendo un espacio en el Ministerio de Salud con Carolina, en el gabinete de la ministra. También desde las sociedades científicas empezó a crearse un espacio en la Sociedad Chilena de Pediatría mediante la creación del Comité de Transporte Pediátrico Neonatal. Ahora también cada rama, tanto la rama de neonatología como la rama de intensivo, también tienen un espacio para el transporte, así que podemos decir orgullosamente que estamos tanto en espacio político como en espacio científico, ¿ya? Y también gracias a esto pudimos juntar este equipo de personas que componen la mesa, que han trabajado ya desde hace un año en esto, pudiendo sacar varias iniciativas como es la de la implementación del pediatra regulador, que actualmente es un pediatra que está en campaña de invierno, está de punto fijo y en el resto del año está de continuidad, ¿sí? Regulando los casos tanto neonatales como pediátricos y también los perinatales, ¿ya? Es un pediatra que está ahí, evalúa el caso, ofrece asesoría técnica al colega que está al otro lado de la línea para poder tener mayor control sobre los pacientes que requieren derivación, ¿ya? También en relación a esto se formó este protocolo de estrategia, que la verdad que aquí este es el borrador, no salió la versión oficial, ¿sí? Para la estrategia de apoyo pediátrico crítico de salud digital, la que ha funcionado mejor orgullosamente también para ustedes, es la neonatal. Así que eso, ¿qué significa? Que hay un neonatólogo de llamado en donde si el pediatra regulador tiene dudas, puede acceder a su asesoría o también los colegas que están con un paciente en un centro asistencial que tienen dudas también pueden activar a este neonatólogo de llamado, ¿ya? De esta forma vamos a poder tener mucho más control sobre las derivaciones. Y también hemos hecho algunos cursos de transporte abril, cápsulas de campaña de invierno, como de preparación de la campaña de invierno, y también gracias a la Sociedad Chilena de Pediatría pudimos hacer este curso teórico práctico de transporte pediátrico neonatal que ocurrió en marzo de este año. Esperamos volver a repetirlo porque estuvo súper bueno. Y finalmente salió aquí nuestro motivo que nos junta el día de hoy, que es esta orientación técnica de transporte pediátrico neonatal, conformado por esta mesa de expertos que ha trabajado arduamente hace ya un año, logrando esta temática, ordenándola de una forma lo suficientemente intuitiva para poder, bueno, y también basada en la evidencia, para poder empezar este camino de la estructuración, de la formación de un sistema de transporte pediátrico neonatal. Así que ahora los dejo con Carolina, que va a entrar en detalle en la parte técnica, sobre todo en la parte neonatal, porque para nosotros es tremendamente importante la difusión, que esta orientación llegue a todo Chile, que se ocupe, que se lea, que se evalúe, que se analice y que se mejore. Así que muchas gracias por la invitación. Aquí les dejo también lo que es fotitos de un ECMO neonatal en Cataluña, muy común para ellos, y muchas gracias. Muchas gracias, Javi. No sé si, Javi, ¿te vas a tener que ir o vas a poder quedarte más ratito? ¿Te vas a tener que ir, cierto? No, sí, me tengo que ir, pero me voy a quedar conectada como para resolver preguntas Al final, eso, para Me saber. voy a ¿Sí? quedar, pero me voy a quedar conectada. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, súper. Entonces sigamos con la siguiente parte. Vamos, para no que no sea tan largo, vamos a algunas cosas, las voy a pasar un poco más rápido, que son más que nada las que van a estar en la orientación técnica. ¿Ya? Bueno, como les dijo la doctora Muñoz, ¿cierto? Trabajamos por esta orientación técnica y también tuvimos un apoyo importante del CEN pediátrico del Valdebrón, que nos apoyó muchísimo, y tuvimos la ayuda del comité de expertos, como les decía, que venían integrantes de SOCHIPE, también equipo del SAMU, que nos ayudó muchísimo, que tiene mucha experiencia en todo esto, y también profesionales desde los servicios privados y públicos, donde también acá hay algunos conectados que pude ver. Bueno, está el doctor Stay, el doctor Cifuentes no se pudo conectar, estaba de vacaciones, si mal no recuerdo, y Fabián también vi que se pudieron conectar hoy día, no sé si algún otro más de la mesa se pudo conectar hoy, para poder elaborar este protocolo, o sea, esta orientación técnica, perdón, que nos ha permitido por lo menos hacer un pequeño paso
en todo este sistema de transporte que queremos ir implementando, ¿cierto? Sabemos que el traslado neonatal es uno de los traslados más complejos, incluso que el pediátrico y el de adulto, ¿ya? Y necesita un personal capacitado que tenga los cursos de reanimación neonatal, ¿cierto? No solamente los que hagan los cursos pediátricos, porque la reanimación neonatal tiene sus cosas diferentes, ¿cierto? Y además cuenten con experiencia en neonatología, o sea, que hayan trabajado en unidades de neonatología o en unidades que tengan al menos la complejidad similar a lo que van a implementar o van a trasladar ellos durante su trabajo. Los traslados neonatales generalmente se asocian hacia un centro de mayor complejidad, la mayoría de las veces, ¿cierto? Donde vamos a resolver patologías respiratorias, cardíacas o a veces quirúrgicas, o simplemente porque no tenemos cupo y tenemos que trasladarlo a otro centro. Lo más importante que tenemos que tener claro es que este traslado debe ser realizado de forma óptima, y esto se refiere que tenemos que hacerlo hacerlo similar a que fuera una unidad de paciente crítico neonatal móvil. O sea, nosotros la UCI neonatal que tenemos, la tenemos que hacer que se haga móvil y tener una continuidad de cuidados. Así es fundamental también anticiparnos a los problemas que puedan ocurrir durante el traslado, y ojalá siempre que sea posible hacer los traslados in utero, porque el transporte in utero es el mejor medio de transporte para el recién nacido. De hecho, también se regulan los casos, en algunos casos el pediatra regulador también participa en los casos de personas gestantes que están a través de un GCC y que tienen alguna patología fetal. Podemos asesorar de dónde es mejor que pueda ser trasladado. Así, el sistema de transporte neonatal que utilicen tienen que ser protocolizado y conocido por todos. Hay que trabajar en cada unidad neonatal del país para que esto ocurra. Es de vital importancia de que exista un sistema de transporte entonces especializado que garantice que esto se haga en las mejores condiciones posibles, como lo conversamos recientemente, por todas las consideraciones geográficas que tiene Chile. Este es un artículo que les traje para ver la importancia que tiene la educación para los profesionales que realizan transporte neonatal, y que se puede utilizar la simulación para optimizar la atención de pacientes durante el transporte, que es un poco lo que hicimos con el curso con Sochipe, que hicimos casos simulados y que vamos a trabajar ahora con SAMU también, en cursos donde vamos a simular diferentes escenarios, diferentes competencias para poder lograr mejores capacidades en los traslados neonatales y pediátricos también. Acá, por ejemplo, este estudio se realizaba un entrenamiento, por ejemplo, en el manejo de los ventiladores de transporte, en el armado, en la configuración, y se hacían ejercicios de manejo según escenario. Se hacía un pretest, después se hacía el entrenamiento, y se evaluaba cómo era el rendimiento después de cómo se contestaba, y se veía que la semana después se contestaba bien, pero que esto iba disminuyendo con la semana, y que cuando se hacía una simulación después de 8 semanas, como un recordatorio de la simulación, luego las respuestas correctas aumentaban aún más. O sea, hacer estos entrenamientos simulados van a dar mejores resultados en las personas que se capacitan, y por lo tanto las habilidades y la confianza que tengan todas estas personas en esas habilidades es mucho mejor. Se sienten los equipos mucho más cómodos cuando están teniendo estos sistemas simulados. También en la orientación técnica tiene una cápita donde hablamos de las prioridades. ¿Qué tipo de prioridad tiene el paciente? Donde vamos a hablar de las prioridades 0 o la prioridad 1. La prioridad 0 es principalmente la patología tiempo dependiente, o sea, la que en el fondo el paciente con un estado de salud que puede deteriorarse súbitamente, por lo que precisa un traslado de forma inmediata, ¿ya? Y donde nosotros tenemos que actuar de forma rápida y trasladarlo lo antes posible. O prioridad 1, que es un paciente que está en una situación de urgencia, pero no en un riesgo vital. Entonces, tenemos que tener súper claro cuál va a ser nuestra prioridad, porque eso va a depender también, según las características locales, la prioridad del caso, qué tipo de móvil va a ser el mejor para ese traslado. Si va a ser una evacuación aeromédica, ¿cierto? Porque tenemos una territorialidad aislada o localizaciones insulares, o tenemos distancias muy altas, mayores de 240 kilómetros, o la condición del paciente necesita algo que sea rápidamente, como estos
tiempo dependiente. Entonces, es sumamente importante ir caracterizando y saber, sobre todo en los lugares donde ustedes estén trabajando, cuáles van a ser sus condiciones para hacer uno u otro traslado. Vamos netamente a las etapas de las fases del transporte, donde vamos a ver la fase de activación, la de contacto, la preparatoria, la de estabilización, la de transporte, la de recuperación y de seguimiento. La fase de activación es cuando el coordinador de traslado recibe la solicitud y va a entablar una comunicación con el equipo de transporte, donde va a entregar la información sobre el centro emisor al centro receptor, va a haber una orientación diagnóstica, va a dar más o menos el peso, la edad y los requerimientos. Es una orientación más bien general, ¿ya? En esta fase es fundamental, sí, realizar la categorización del paciente, ¿ya? Saber cuál es la gravedad para poder determinar cuál es el mejor equipo de transporte que puede ir para ese paciente neonatal. Y para evaluar esta gravedad en los pacientes neonatales, lo que se va a utilizar es este índice, que es el índice TRIPS, ¿ya? Que es este que está acá. Este score de TRIPS tiene diferentes parámetros que componen la temperatura, el estado respiratorio, la presión arterial sistólica y la respuesta a algún estímulo doloroso. Donde la temperatura, lejos, una de las cosas más importantes es la hipotermia, que ustedes pueden ver que da un score sumamente alto. Ya recordando que la hipotermia es una de las cosas que más aumenta la mortalidad neonatal. Es por eso siempre, cuando ustedes pueden, los que hacen transporte, preguntamos cómo llegó de temperatura, lo primero que hacemos todos los neonatólogos es saber, ¿llegó frío o no llegó frío? Y tiene que ver mucho con esto. Ya acá los equipos que realizan transporte, que nos están escuchando, tienen que tener la conciencia de que la temperatura es una de las cosas fundamentales y que si ustedes no son capaces durante el transporte de mantener una adecuada temperatura, lo que van a hacer es que están inmediatamente aumentándole la mortalidad y la morbilidad a ese recién nacido. También el estado respiratorio, obviamente, va a ser mucho mayor cuando estén intubados, o si están hipotensos, o pacientes que no responden a estímulos, ¿ya? Y ahí van a hacer con ese score la categorización de la gravedad, ¿ya? Entonces, muy importante hacer esta categorización para el móvil adecuado. En la fase de contacto, los profesionales del equipo de transporte van a tomar contacto con el centro emisor y ahí lo que van a realizar es recomendaciones del manejo en caso necesario. Y aquí se puede sugerir a este médico a cargo que el centro emisor pueda solicitar lo que estaba comentando la doctora Muñoz, que es la estrategia de apoyo neonatal de urgencia de salud digital, que es una estrategia del Ministerio de Salud que participan varios neonatólogos que están presentes hoy acá, que ayudan a tener una orientación de los manejos, ¿ya? Los criterios de inclusión son pacientes neonatales, ahora están incluidos hasta las 6 semanas, próximamente van a estar cortados hasta las 4 semanas, ya que prontamente va a estar esta estrategia pediátrica que había comentado la doctora Muñoz. Son pacientes que estén con apoyo ventilatorio, ¿cierto? O también pacientes gestantes que pudieran necesitar una asesoría neonatal, pero por el riesgo perinatal de la patología neonatal. Entonces, esto ya está disponible desde febrero de este año y puede llamar cualquier médico a este número con esta opción y puede recibir indicaciones. Sí tiene que ser un profesional médico que es el que tiene que hacer las indicaciones al otro lado para poder llevarlas a cabo, ¿ya? En la fase de contacto también, nosotros tratamos que en esta fase ya se solicite en el centro emisor iniciar el proceso de la toma de consentimiento informado. Ya nosotros en el documento pusimos un consentimiento informado tipo, ¿cierto? ¿Y por qué era tan importante hacerlo? Ojalá desde la fase de contacto, es porque a veces pasa que los padres rechazan el traslado cuando ya el equipo de transporte está en el lugar. Entonces, es todo lo que significa llegar hacia allá y que finalmente los padres no lo acepten. Así que es sumamente importante que esto ojalá lo puedan hacer ya desde el centro emisor. Por lo tanto, muchos de nosotros somos centros emisores. Por lo tanto, tenemos que tener claro que ojalá esto ya esté listo, cosa que facilitemos a los equipos de transporte también su trabajo. Luego viene la fase de estabilización, donde esta fase va a comenzar en la llegada del equipo de traslado al hospital emisor, donde el equipo tratante, ¿cierto? El médico, la enfermera, la matrona o el matrón que esté a cargo, u otros profesionales que estén ahí, van a tener que hacer esta transferencia comunicativa, ¿cierto? Al equipo de transporte, donde le van a dar toda la información actualizada de todo lo que ocurrido en el último momento al equipo de traslado.
Y además, el equipo de traslado en ese momento debe establecer su primera impresión general al acercarse a ese niño o niña y vamos a tener que hacer la evaluación del triángulo de la evaluación pediátrica, donde vamos a ver cómo se ve, cómo es su aspecto, ¿cierto? Cómo está su esfuerzo respiratorio, toda la parte respiratoria, y cómo está la perfusión sistémica, para más o menos hacer una idea de dónde estamos ubicados. Ahora, les puse este artículo interesante para contextualizar un poco, donde el objetivo del estudio fue evaluar los componentes individuales del tiempo de transporte neonatal para identificar oportunidades para minimizar la demora y optimizar la atención y mejorar el estado general y la eficiencia del transporte. Los procedimientos e intervenciones que muchas veces se tienen que hacer tienen que ver con la intubación. En algunos equipos de transporte, en general en Chile nosotros no lo hacemos, es administrar surfactante, el iniciar un CPAP, por ejemplo, o poner un drenaje en ese momento, o iniciar óxido nítrico si el centro no tiene óxido nítrico y vamos con el óxido nítrico al centro. Pero hay muchos componentes de la estabilización, del tiempo de estabilización, es que no son esenciales. Tenemos los esenciales, pero tenemos algunos que no son esenciales, como esperar por un resultado de un examen de sangre, o por una radiografía, ¿cierto? O porque no está el personal a cargo, ¿cierto?, disponible para conversar. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener claro, que son sumamente importantes que ya estén listos. Que, insisto, acá es un trabajo de todos los involucrados. El centro emisor también tiene que estar súper preparado para cuando llegue el equipo de transporte, para poder hacer los tiempos mucho más cortos, ¿ya? Y también una de las cosas que más se evalúa, que se demora en estabilizar, es la parte ventilatoria. Entonces tenemos que tener claro que, desde el punto de vista ventilatorio también, los centros emisores tenemos que estar trabajando para tenerlo lo más estabilizado para cuando llegue a la estabilización también del equipo de transporte. En esta fase de estabilización hay un diagrama que es este, que va dando diferentes evaluaciones que tenemos que hacer por diferentes sistemas o situaciones, ¿ya? Una de las partes primeras que se evalúa en este diagrama es la monitorización, o sea, cómo está monitorizado, cómo tenemos que estar todos los signos vitales del ser recién nacido, ¿ya? Y aquí nuevamente viene la importancia de mantener una adecuada temperatura, ¿cierto? La normotermia, asegurar si es, por ejemplo, necesario considerar una hipotermia terapéutica. En este caso va a ser una hipotermia pasiva para que llegue a un paciente asfixiado al centro para hacerse una hipotermia total, ¿cierto? Evaluar la vía aérea y respiración, si está conectado o no a ventilación mecánica. En ese caso, evaluar si está bien asegurado el tubo endotraqueal, para poder ver si no presenta ningún desplazamiento, ¿cierto?, antes del traslado. Entonces yo les traje esto que es muy local, que si hay alguien del SAMU conectado a lo mejor les va a servir, que ocupamos bastante unidades neonatales, que es lo que nosotros llamamos el chanchito, ¿ya? Que tenemos el tubo endotraqueal y este silicona de goma en el fondo que la ponemos en el tubo endotraqueal para poder fijar el tubo endotraqueal de forma mucho más segura. La verdad que todos los traslados que yo hice con esta fijación fueron muy efectivas, ¿sí? Eran en una fijación firme, también evita mucho la extubación al paciente neonatal en la unidad de neonatales, y la verdad que nos ayuda muchísimo, es una cosa más bien artesanal y que puede ayudar a la fijación, ¿ya? También tenemos que asegurar, obviamente, los catéteres umbilicales, que podemos tener diferentes tipos de fijación, y lo otro que también tenemos que utilizar es algún tipo de protector auditivo durante el transporte, porque el ruido y los estímulos ruidosos molestan mucho y pueden desencadenar, sobre todo en un paciente hipertensión pulmonar, como vimos era uno de los pacientes que más se trasladaban en Chile, en general en los servicios públicos, puede desencadenar crisis de hipertensión pulmonar muy severa. Entonces hay que hacer un buen control del dolor y del estrés. ¿Ya? Y además, en la parte glicemia, una de las cosas más importantes también que tenemos que estar viendo es la parte de la glicemia, ver cómo estaba el dextro antes de salir, y ver si es posible tener controles de estas máquinas portátiles para tomar dextro durante el traslado. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿cierto? Ver cómo que está la parte hemodinámica del paciente, y siempre estar preparado al doble, ojalá los medicamentos, la cantidad estimada para el transporte, por si acaso hay cualquier inconveniente, tener más medicamentos en caso necesario, ¿ya? De lo que respecta a los traslados, por ejemplo, que tienen neumotórax,
si se hace, por ejemplo, una evacuación aeromédica, una de las cosas que a veces tenemos que utilizar en los traslados son las válvulas de Hemlich, que son estas que son una válvula unidireccional para que no se reproduzca el neumotórax. También tener el laboratorio al día, ¿cierto? Todos los exámenes al día. Y otra cosa fundamental es el apoyo emocional, ¿cierto? El apoyo emocional que nosotros tenemos que brindar a los padres, porque no tenemos que olvidar los cuidados centrados en la familia. Como todos sabemos, los que trabajamos en neo, es algo que hace que los resultados neonatales sean mucho mejores de eso. Entonces, hay que informar a los padres del traslado. Si no se ha hecho el consentimiento informado anteriormente, hacer el consentimiento informado, y el equipo de transporte también tiene que hablar, ojalá con los padres, y contarle todo lo que va a significar el transporte. También si van, por ejemplo, a una evacuación aeromédica, saber qué cosas tienen que llevar. A veces los padres dicen, no, lo podemos acompañar, y iban con unos bolsos gigantes en la evacuación aeromédica y no podíamos entrarlos al avión, ¿cierto? Entonces hay que tener también súper claro cuáles son las cosas y las indicaciones que les tenemos que dar a esos padres si los van a acompañar durante el traslado. Y en esta fase de estabilización tenemos que reevaluar el paciente y nuevamente aplicar las escalas de categorización que aplicamos al inicio y ver el score de TRIPS. Ya viene luego la fase de transporte propiamente tal, que se inicia con la transferencia física, donde es un momento crucial, implica un riesgo importante de inestabilidad del paciente y de eventos adversos, si no la realizamos de una forma metódica y ordenada. Y ahí ocupamos este modelo que es el modelo PATRA, que es un modelo que lo sacamos del SEM pediátrico, que nos facilitaron en el equipo SEM de España, donde este sistema PATRA tiene una mnemotecnia que dice P de preparación, A de ajuste, T de transferencia física, R de reacomodación y A de acomodación, ¿ya? En esto tenemos la fase de preparación, donde una cosa muy importante es adjudicar los roles, identificar quién es el líder de esa transferencia física. ¿Quién va a ser el encargado de quién va a estar encargado de la vía aérea? Es como lo que hacemos en reanimación neonatal, aquí también lo hacemos en la transferencia física del paciente en el traslado, fomentando el trabajo en equipo, identificando cada rol de cada integrante. También si vamos a tener material que retirar, ojalá siempre retirarlo con cuidado, ojalá usar removedores, ¿ya? Y también planificar en ese momento dónde se va a ubicar la incubadora para hacer la transferencia física, porque muchas veces son muy grandes y cuesta ubicarla dentro de los cupos neonatales. Y también es muy importante que tengan claro cómo es la incubadora del transporte, ¿ya? Los que hacen el equipo de transporte, conocer cuáles son sus anclajes de ambulancias, porque cuidado, hay algunas fijaciones en camilla de transporte que son de forma artesanal y que no son seguras. Nos han tocado a veces pacientes que están ubicados en posición no adecuada y están en Trendelenburg. A veces pacientes incluso con patología neurológica que vienen en Trendelenburg. Entonces, evaluar todo ese escenario es sumamente importante. También viene el ajuste, ¿cierto? Donde vamos a hacer toda la conexión, por ejemplo, del ventilador mecánico. Nosotros tratamos de conectar el ventilador mecánico y hacer una prueba de la tolerancia al ventilador de transporte, hacer todo lo que es la medicación, ver si es posible prescindir de algunos medicamentos o infusiones que no sean necesarias y que puedan ser administradas en bomba, ¿cierto? Y la monitorización que la desconectamos siempre en el último minuto. Y ya viene la transferencia física, paso de la incubadora a la incubadora de transporte o de la cuna de procedimiento a la incubadora de transporte. Y luego de ya la transferencia física, la reacomodación, donde vamos a reevaluar cómo quedaron los dispositivos, cómo quedaron las bombas, cómo quedaron los monitores, ¿cierto? Y luego la fase última, que es la acomodación, donde retiramos algún elemento que puede haber ayudado a transferir, alguna sábana o algo, si es que lo utilizamos, o recolocar todo lo que había, ¿cierto?, de cráneo a caudal de los dispositivos, vía aérea, ¿cierto?, accesos vasculares, la monitorización, y acá determinar también cómo va a ser el trabajo del equipo, por qué lado de la incubadora van a trabajar cuando lo ubiquen en la ambulancia, ¿ya? Y la transferencia comunicativa, que es también con un transfer comunicativo que tiene 8P, ¿ya? Y 6A,
donde vamos a estimar una comunicación mucho más efectiva de la entrega de ese paciente al equipo de transporte y el equipo que le está entregando el centro emisor. Ya en la fase de recuperación vamos a hacer donde se va a estar archivando toda la documentación y vamos a tener la reunión del equipo para el análisis de todo lo ocurrido durante el traslado, porque aquí vamos a tener que trabajar en tener, ojalá, registros como lo que estamos haciendo en USC para poder hacer análisis de la información y tener acceso a trabajar en la mejora continua. ¿Ya? Todos los procesos que nosotros tenemos que implementar, tenemos que ir pensando en lo que es la mejora continua y para eso necesitamos tener datos y analizar lo que está ocurriendo. También implementar una fase de seguimiento, donde haya una monitorización del estado del paciente que se trasladó y evaluar, ojalá, en las próximas 48, 72 horas. Y no solamente por el equipo de traslado, también puede ser realizado este seguimiento de cómo fue o qué pasó por el centro de origen o también, como les decía, el profesional que tenga a cargo los traslados. Porque esto también nos va a permitir la mejora continua, saber cómo llegó nuestro paciente, cómo se hizo el traslado, nos va a permitir ir mejorando en cómo hacemos el proceso de traslado. Si nosotros no sabemos que a la hora se descompensó o si pasó algo que no llegó de la documentación, por ejemplo, nunca vamos a poder mejorar en los procesos. Quiero también dejar claro las consideraciones que tenemos que hacer con la revisión sistemática de lo que es el proceso de traslado, para lo cual nosotros en esta orientación técnica pusimos el uso de las listas de chequeo, ¿ya? Que son en los distintos tiempos y las fases del traslado, que son un recurso que es clave para minimizar la posibilidad de errores y estandarizar todos los procedimientos. Estos son los típicos checklists, ¿cierto? Que los utilizamos para minimizar la posibilidad de errores y además disminuir la variabilidad entre los equipos. Estas listas de chequeo fueron ayudadas con el equipo, ¿cierto? De Alberto Stay, que ellos tenían mucha experiencia, y el equipo que también había trabajado con el doctor Cifuentes, en las listas de chequeos que ellos ya utilizaban en muchos de sus traslados. Entonces, es una lista que la verdad ha sido bastante trabajada, que obviamente siempre es posible mejorar y adaptar a su realidad local. Entonces tienen que hacer una revisión diaria del material, de los medicamentos, una segunda revisión básica del material siempre antes de salir del traslado y una revisión pretransferencia de la estabilidad física del paciente y del equipamiento. Entonces tenemos las listas de chequeo que van a encontrar en el documento de la ambulancia terrestre, por ejemplo, las listas de chequeo previas al traslado. Perdón. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? María Paulina parece, ¿no? Listas de chequeo previo al traslado neonatal y también las listas que, por ejemplo, de chequeo posterior al traslado neonatal, donde ustedes van a poder ir revisando que todo esté correctamente de forma estandarizada. Ya para terminar, contarle algunos casos de este esquema que les muestro acá de la fase de transporte. Son esquemas que usamos en los cursos con el CEN pediátrico, donde podemos ver, por ejemplo, un caso donde se activa un prematuro de 30 semanas que pesa alrededor de 1,3 kilos, ¿cierto? Que nace en un CEFAM, por ejemplo, y que se solicita un traslado a un hospital de mayor complejidad. Acá es sumamente importante que al que le toque ser centro coordinador, ¿cierto?, el traslado ocurra al centro de mayor complejidad más cercano, porque nos ha tocado a nosotros en el San Juan de Dios recibir pacientes que son de lugares mucho más lejanos, por ejemplo, que le quedaba mucho más cerca al Hospital San José, y el Hospital San Juan de Dios, y llegó el San Juan de Dios porque decían que San José no había tenido cupo. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos aumentar el traslado, de ser un paciente de 900, de menos de 1.000 gramos, entonces obviamente aumentar el tiempo de traslado en ese niño era muy complejo. Entonces, eso también es sumamente importante a los que les toque como ser centro de coordinador o regular casos, tienen que también ver cuál es el lugar más adecuado para ese recién nacido. Hace la fase de contacto, dice que tiene 20 minutos de vida, que nació por parto vaginal con líquido amniótico claro, que comenzó con distrés respiratorio desde el nacimiento y que nació con Apgar 8.8. Todo lo que tenemos para empezar a activar el traslado, ¿cierto? En el hospital emisor se contactan con el hospital emisor, donde comentan que está con dificultad respiratoria moderada severa, está saturando 88 y las tienen solamente con oxígeno a flujo libre, y está con una frecuencia respiratoria de 90.
con mucha mala entrada de aire bilateral. Entonces, el equipo de transporte en ese momento puede dar algunas recomendaciones, ¿cierto? La monitorización, ver si es posible que le puedan poner una vía, si tienen posibilidad de poner CPAP, si en el CEFAM no tienen ninguna posibilidad, tienen que estabilizar la vía aérea, probablemente van a tener posibilidad de intubar, ¿cierto? Y lo que yo les comentaba, acá también las recomendaciones en un prematuro de, por ejemplo, mantener la normotermia. Y acá uno le puede decir, ¿sabes qué? Usa cosas artesanales si no tienes una incubadora y colócale, por ejemplo, bolsas plásticas para mantener la temperatura, ¿ya? Luego el equipo de traslado tiene que hacerse un diagnóstico diferencial y ver cuáles son las posibilidades diagnósticos de este paciente que van a ir a buscar y evaluar qué posibilidades diagnósticas tienen. Puede ser una enfermedad membrana, puede estar pasando con una bronconeumonía, puede tener sepsis y llevar todo lo necesario, ventilador mecánico, el surfactante, los cateterismos umbilicales, si es que ellos no pueden tener el acceso, ¿cierto?, de ponerle un acceso vascular. Y establecer así los diagnósticos probables para ir organizándose en lo específico para que pueda requerir este paciente. Luego, allá, cuando llega el equipo de traslado, van a aplicar el diagrama de estabilización que les mostré, donde van a ver todos los puntos que vimos recién. Y además, ellos también en el equipo de transporte pueden hacer una anticipación y pueden alertar al hospital receptor, voy con un prematuro, con estas características, va conectado a ventilación mecánica, no tenemos surfactante, va a necesitar surfactante para que lo tengan preparado cuando llegue el paciente, ¿ya? Eso es una alternativa. O podemos tener otro caso, ¿cierto?, que son los casos, un caso de un recién nacido de término, que pesaba 3 kilos, que nació en un hospital de menor complejidad y que tiene que irse a un hospital de mayor complejidad, que tiene 2 horas de vida, que fue de término, ¿cierto? Y que nació por parto vaginal, con un líquido amniótico claro, evolucionó con distrés respiratorio desde el nacimiento, era líquido amniótico con meconio, un distrés respiratorio desde el nacimiento y se trasladó por cianosis y dificultad respiratoria, Apgar 88. Se contactan con el hospital emisor y dicen que está con dificultad respiratoria, que está con una cánula nasal de alto reflujo a 3 litros, con una frecuencia de 70 respiraciones por minuto y con mala entrada de aire. ¿Hay un micrófono abierto? Paula Contreras, ¿parece? Por favor. Y luego, lo que nosotros le vamos a ir recomendando, nuevamente el mismo ejercicio, ¿cierto? Paola, o alguien que pueda conectar, ahí, gracias. Vamos a darle las recomendaciones a ese equipo del hospital emisor para que pueda estabilizar el paciente ya desde el equipo de transporte. O si no somos capaces o no tenemos las posibilidades, por ejemplo, de que se contacten con la estrategia neonatal de urgencia para que le dé recomendaciones de manejo a ese hospital emisor, ¿cierto? Ya sea que lo tengan que intubar, vean si le pueden tomar radiografía, exámenes de infección si es necesario, ¿ya? Y nosotros nuevamente, en el equipo de traslado, hacer este diagnóstico diferencial y ver lo que tengamos que llevar. Si vamos a llevar el ventilador mecánico, si a lo mejor vamos a necesitar óxido nítrico, dependiendo cómo esté la saturación pre y postductal, ¿ya? Si es necesario llevar surfactante o no, etc. ¿Ya? Nuevamente, estos diagnósticos probables nos van a hacer organizar en lo que necesita ese recién nacido. Luego en el lugar hacemos nuevamente la estabilización con el diagrama de estabilización y la anticipación. Vamos a necesitar que esté sedado, ¿cierto? Y alertar al hospital receptor, sabéis que lo tenemos súper grave, conectado con parámetros altos, le tuvimos que poner óxido nítrico, prepara el óxido nítrico en tu centro, ¿cierto? A lo mejor va a requerir bafo, drogas vasoactivas. Entonces, también tener una gran comunicación del equipo de traslado con, ojalá, este hospital receptor. Y en resumen, ya para terminar y poder dar tiempo a las preguntas, es que el traslado neonatal es un gran desafío, ¿ya? Y es muy importante los protocolos de manejo para una adecuada estandarización del proceso. Es muy importante la capacitación del equipo de salud, sobre todo para tener la fase de estabilización de ese paciente pueda llegar en las mejores condiciones a su centro receptor. Ya se realizaron varios cursos, como comentó la doctora Muñoz, en el CIAT, en el SOCHIPE, y vamos a seguir trabajando en realizar más cursos también. Y lo que los invito a ustedes y a toda la audiencia, que son una muy buena audiencia, más de 100 conectados, ¿cierto?, es a trabajar en los protocolos locales, a determinar los protocolos locales, ver su realidad local
y a trabajar también en las brechas que debemos vencer para poder tener un traslado neonatal de forma óptima. La clave del éxito es centrarse en los objetivos y no en los obstáculos que tenemos. No esperemos ver un cambio si no haces nada diferente. Muchas gracias. Esperamos siempre con ustedes tener el apoyo porque sabemos que todos nosotros somos los que hacemos la diferencia en el traslado neonatal. Estén muy bien. Gracias.